Ahí está. Bien. Bueno, yo apago mi cámara. Bueno, eh, Nos vemos. no sé si esperamos. Nos vemos. Suerte. Gracias. Más o menos, ¿cuántos vienen? No, y ¿Arrancando sí, nomás está la o...? actividad ya por la hora. Bueno, ahí se siguen agregando. Bueno, ahí están viendo, chicos. Me confirman que me escuchan, que ven. Así. Sí, sí. Sí, Sí, se profe. ve, profe. Bueno, buenísimo. Bien, vamos a comenzar con la clase que corresponde al módulo 8, que, como dice acá, es el módulo de maderas. Eh, Primero lo que vamos a hacer es una introducción, este es el contenido. Vamos a pasar después a ver la estructura de la madera, sus propiedades, tanto físicas como mecánicas. Obviamente, la idea es darle todo un enfoque desde el punto de vista estructural, ¿no? Así que vamos a ir viendo todos estos contenidos enfocados a ese punto. Vamos a ver luego los defectos, cómo se la clasifica la madera, vamos a ver la importancia que tiene, los tipos de madera que hay, los miembros estructurales y sistemas estructurales, algunos recaudos constructivos, y luego vamos a ver la reglamentación internacional y puntualmente el reglamento CIRSOC 601, que es el que está vigente en nuestro país, y en base a este reglamento vamos a ver el diseño de elementos, de secciones que hay que hacer y las verificaciones que se deben realizar. Empezando con la introducción, como bien sabemos, todos convivimos con la madera, sabemos de qué se trata, y bueno, sabemos que es un material orgánico, y obviamente esto que influye, no es lo mismo un árbol que se cría, por ejemplo, un eucalipto que crece acá en Argentina, que un eucalipto que crece en Australia, por ejemplo. No va a ser lo mismo sus propiedades desde el punto de vista estructural, ya sea, no es lo mismo un árbol que crece, perdón, tampoco en el borde de un monte o en el centro del monte por los efectos que pueden tener el viento o el clima. Vamos a ver también que la humedad es un factor que influye en sus propiedades. Otra característica es que está constituido por fibras. Vamos a ver que tienen, según el eje en el que se lo analice, va a tener distintas propiedades. Y respecto, bueno, a lo que ya había dicho de la humedad, que tiene cambios en sus propiedades físicas y mecánicas. Itemizando un poco las propiedades, acá está lo que dije recién de su gran variabilidad que tiene respecto hacia la especie o la procedencia, o dentro de un mismo árbol, que sería lo que dije recién de la dirección de las fibras, según se lo analice en su eje longitudinal o tangencial. Vemos que esta es una característica principal y muy importante de la madera, que es un material anisótropo, por lo cual, según se lo analice en el sentido transversal, radial o tangencial, nos va a dar distintas propiedades que desde el punto de vista estructural vamos a ver que es muy importante. Otra característica es que es heterogéneo. Esto quiere decir que tiene defectos, por lo cual su presencia va a influir en la calidad y en las propiedades que tiene, generando que tenga una menor resistencia. Es poroso, por lo cual esto lo hace muy sensible frente a la humedad. Ya vamos a ver que esto genera problemas de contracción o expansión, digamos, en el secado, o si vuelve a tener valores altos de humedad. Baja durabilidad frente a estos ciclos de secado y mojado, y frente al fuego, que si bien
uno lo sabe que es un material combustible, desde el punto de vista de la resistencia quizás se podría decir que es algo bueno, ya que se genera una capa carbonizada en la parte exterior frente a un incendio, lo cual, si se lo compara, por ejemplo, con una estructura de acero, a altas temperaturas podría colapsar, y al contrario, en el caso de la madera, vamos a ver que la parte central de la madera mantiene sus propiedades, lo cual da un mayor tiempo, por ejemplo, frente al desalojo de la estructura durante el incendio. Otra característica es que es un recurso renovable, por lo cual para esta época es algo muy importante, ya que a diferencia, por ejemplo, del acero, del hormigón, ya sabemos que los minerales o los áreos que se usan para el hormigón no se renuevan una vez que se hayan gastado, a diferencia de los árboles que, si bien tienen un ciclo, hay que plantarlos y quizás tardan 15 años o 20 en poder talarlos y utilizarlos, pero se puede volver a conseguir. Y bueno, otra característica es su uso, que se puede usar uso estructural o no estructural, ya sea mobiliarios o otras cosas que no vamos a ver en esta clase, obviamente. Bien, para finalizar con la introducción vamos a ver el proceso de obtención e industrialización que tiene la madera como material, que empezando por la plantación, que son los bosques que se generan, luego se realiza la extracción de los troncos, y puede ser en la misma plantación, o bueno, cuando se lo transfiere cuando se lo lleva a un aserradero, se realiza el descortezado, que ya vamos a ver qué es, pero es la parte externa del árbol. Luego lo que se realiza es un aserrado para obtener secciones más pequeñas, y se pasa al quinto punto, que es el estacionado, que es el proceso de secado. Este proceso de secado puede ser artificial o natural, y lo que se busca es obtener un equilibrio de la humedad propia que tiene el material con el ambiente. Porque ya vamos a ver que la humedad es una propiedad importante y cambia las características resistentes o rígidas del material. Si es natural, lo que se hace es se lo coloca de esta forma, de modo que pueda ingresar el aire en el interior, y puede tardar ya sea de 3 a 6 o 12 meses, dependiendo si se lo pone en un lugar que esté techado o no techado. O bueno, pasando al secado artificial, tenemos que principalmente la inversión, ¿no?, que hay que hacer en estas estructuras, en estas cámaras, que lo que hacen es, se generan unas corrientes de viento de aire caliente en el interior, y se alcanza rápidamente un equilibrio en la humedad, de la humedad del material con el ambiente. Obviamente esto tiene que ser muy controlado, ya que si se genera un secado muy rápido, se le quita la humedad a la estructura de forma brusca, se pueden generar problemas como que se tuerzan las tablas, se encorven. Ya vamos a ver cuáles son los efectos que se generan. Profe, ¿el Sí. secado artificial cuánto tarda más o menos? Sí, eso podría llegar a un mes, o 20 días, un mes, o depende obviamente de la cámara y los tipos que se pueda llegar a invertir, pero lo bueno es que capaz que en un mes se pueden tener tablas y ya se están vendiendo, ¿no? A diferencia de lo que sería un secado natural, que tenés que esperar 3 meses para poder utilizarlo. ¿Está bien? Gracias, sí. Bueno, y por último, una vez que se termina el secado, se pasa al acondicionado final, que es cuando se genera el aserrado de las tablas para obtener sus escuadrillas, sus secciones finales. Pasando a ver la estructura de la madera, hasta acá voy bien, estoy hablando rápido, lento. Córtenme cualquier cosa si no entienden. Bueno, supongo que sí. Vamos a ver rápidamente, digamos,
la microestructura y la macroestructura de la madera, que es lo que nos influye a nosotros. Sabemos que, como les dije, está compuesta principalmente por fibras, que es un 50% de celulosa y 30% de lignina, que las funciones que generan estas fibras son principalmente la conducción de savia y el sostenimiento del árbol. Y otra cosa importante, se lo puede diferenciar en dos grandes grupos, que son las coníferas y las latifoliadas. O se las puede nombrar como maderas blandas o maderas duras, que principalmente su diferencia está en la forma de crecimiento. Vemos que a medida que va creciendo el árbol se generan los anillos de crecimiento, que son estos que se ven aquí, que en el caso de las coníferas, según sea el ciclo de crecimiento, que es en el primavera-verano, es en la parte de crecimiento más rápido, y luego verano-invierno, que lo que se genera es que en el leño temprano, se le llama la primera parte de crecimiento, crece rápido y se generan unas fibras de mayor tamaño, generando una menor densidad, a diferencia del leño tardío que crece más despacio y se genera una capa más densa. A diferencia de las coníferas, están las latifoliadas, que no hay una gran diferencia entre este tipo de crecimiento, el tardío o temprano, por lo cual se tiene una mayor densidad en la madera, por lo cual una mayor resistencia. Pasando a la macroestructura, si lo analizamos de afuera hacia adentro, vamos a tener la corteza, que es la parte externa, que está compuesto por células muertas, digamos, y sirve como una capa de protección. Luego, siguiendo, tenemos el cambium, que es donde se generan las nuevas células de la madera, dando origen a lo que habíamos visto antes, que son los anillos de crecimiento. Luego, continuando, se tiene la albura, que es la madera más joven, que por ahí se genera la conducción de sustancias. Y continuando tenemos el duramen, que desde el punto de vista estructural es la parte más densa, la parte de mayor resistencia, que es la que más nos importa a nosotros, digamos que es la mejor en cuanto a resistencia para elementos estructurales. Y por último se tiene la médula, que es la parte central, que durante toda la vida, digamos, del árbol, siempre está generando la conducción de savia y de sustancias, por lo cual es una estructura muy porosa, y desde el punto de vista estructural no es muy útil y se debe evitar su uso, ya que no tiene gran resistencia. Vamos a ver que en cuanto a los defectos que la sección tenga una parte de médula va a ser un defecto. Continuando, vamos a ver lo que son las propiedades físicas de la madera, que es la interacción, digamos, del material con el medio ambiente. Vamos a tener la densidad aparente, que es simplemente el cociente de la masa sobre el volumen, y es muy importante saber la humedad de equilibrio en la cual se está generando el cálculo de esta propiedad, ya sea la medida de equilibrio del 12%, o, por ejemplo, si se tiene solamente, se conoce como densidad anhídrica, o anhidra, que es cuando solamente se tiene el agua de constitución, es decir, el agua, la madera lo más seca posible. Desde el punto de vista estructural, a mayor densidad, vemos que mayor es la resistencia. Esta curva, esto es un ensayo. Vemos que a mayor densidad, mayor resistencia. Y en el campo real, digamos, de las densidades de las maderas están entre 110 kilos y 1300, como puse acá. Pasando a otra propiedad, que es el contenido de humedad, que nuevamente es el cociente de la masa con el agua contenida dividido por la masa de madera seca. Desde el punto de vista estructural pasamos lo mismo: a mayor contenido de humedad, menor es la resistencia, por lo cual
hay que evitar la presencia de humedad y colocar la sección, digamos, con la humedad lo más cercana a la humedad del ambiente en el cual se va a construir. Y a modo informativo tenemos que, se puede decir que el agua que hay en la madera tiene 3 fases, digamos, el agua libre, agua de impregnación y agua de constitución. Cuando se tiene una humedad del 70-80% y se la disminuye hasta un 30%, no hay cambios en las propiedades del material, y bueno, este 30% se lo conoce como el punto de saturación de las fibras. A partir de este punto, el agua que se pierde es la llamada agua de impregnación, y a medida que se pierde se va a producir contracción, y en caso inverso, digamos, desde una densidad del 0% hasta una humedad del 30% se genera expansión. Y después, cuando tenemos el agua de constitución, que esa forma parte de las células, y la única forma de removerla sería quemando la madera. Bien, otra propiedad que tenemos es la durabilidad natural, que está fuertemente relacionada también con la humedad, ya que genera que la presencia de humedad pueda atacar o pueda ser atacada la madera por agentes biológicos como pueden ser hongos o por insectos. Esto obviamente se debe evitar. Se han realizado, estas son las imágenes que vemos acá, distintos ensayos de distintos tipos de madera en distintas ubicaciones, porque obviamente todo influye, y se ha obtenido, digamos, distintas respuestas de estas maderas a los distintos agentes externos, y vamos a ver que en base a esta durabilidad que tienen las maderas se va a generar una clasificación de las mismas, la cual va a ser importante para el cálculo estructural. Esto yo obviamente después se los voy a subir, así que van a poder leerlo tranquilos. Bueno, la última propiedad física que vamos a ver es la resistencia al fuego, que, como les había adelantado antes, obviamente es un material combustible, pero desde el punto de vista de la seguridad, cuando se genera un incendio, se genera una capa externa carbonizada que impide o hace que sea más lento el ingreso del fuego a la sección de la madera, por lo cual da un mayor tiempo frente, por ejemplo, al incendio, al colapso. Esta imagen que vemos acá es un ensayo que se realizó en Brasil, que vemos acá, digamos, distintas exposiciones, cómo se consume, y han hecho ensayos generando tratamientos de la madera, y vemos que para el mismo tiempo de exposición con el tratamiento se disminuye el tiempo, digamos, de incendio. De incendio, no, perdón, de consumo de la madera durante el incendio. Un tema importante, digamos, es, como puse debajo, el coeficiente de incendio, digamos, a tener en cuenta si uno está realizando el cálculo de una estructura para que dure cierto tiempo frente a una exposición. Si se tiene, por ejemplo, una velocidad de propagación de 7 milímetros por minuto, en base a la cantidad de minutos que uno quiere tener o quiere que la estructura aguante durante el incendio, va a tener que aumentar sus caras en 7 milímetros, más allá, digamos, de la parte resistente que se necesite de esa sección. Bueno, ¿hasta acá vamos bien? Sí, profe, venimos bien. Sí, bien. Sí, profe. Bien. Seguimos. Propiedades mecánicas. ¿Esto de qué se trata? Bueno, comportamiento resistente y elástico frente a las cargas externas que se puedan generar en la estructura. ¿Qué vamos a obtener? Propiedades de resistencia y propiedades elásticas, es decir, el módulo de elasticidad. ¿Qué
¿Qué influye en estas propiedades? Bueno, principalmente la anisotropía. Vamos a ver, como ya les dije, en base al eje que se esté considerando, eje longitudinal o eje transversal. ¿Qué normas de utilización tenemos? Bueno, la IRAM 995-45, que es para probetas de pequeño tamaño. La IRAM 9663, que está generada en base a la norma EN 408, que se basa en probetas de tamaño estructural, es decir, que esta es de mayor importancia en nuestro caso, ya que si uno hace la comparación con una probeta de menor tamaño, se puede decir que la probeta es una madera limpia que seguramente no va a tener defectos, y cuando agarra una viga de tamaño estructural se genera o se va a tener presencia de defectos, lo cual va a disminuir esa resistencia, por lo cual la norma IRAM 9663 es la de mayor uso. Luego tenemos la 9664 que la vamos a ver, pero lo que hace es, en base a valores estadísticos, genera una relación de unas propiedades mecánicas con otras que principalmente vamos a ver que es la resistencia a flexión. Y bueno, tareas previas al ensayo, esto obviamente está reglamentado, pero se tiene que realizar el diseño y la toma de preparación de muestras, un número en especial, una sección en especial, y como les decía, en base a qué tipo de madera, de dónde proviene esa madera, todas esas cosas se deben tener en cuenta. Bien, ¿cuáles son las propiedades que se van a obtener? Bueno, tenemos propiedades de resistencia y propiedades de rigidez. Las propiedades de resistencia, ¿cuál van a ser? La resistencia a flexión, resistencia a tracción, tanto perpendicular como paralela a las fibras. Esta imagen aquí tenemos en el caso de compresión, pero vemos que no va a ser lo mismo si se tiene una compresión perpendicular a las fibras de la madera, que sería el eje longitudinal de la madera, o compresión paralela a las fibras. Se van a obtener distintos valores. Y bueno, la resistencia al corte es otra propiedad. Y en base a las ¿Te puedo hacer propiedades... una pregunta de eso? Sí, ¿Cuál es la resistencia máxima a compresión que puede llegar a alcanzar una madera? O sea, tengo entendido que fuera de Argentina son más grandes los valores, pero sí, no sé eso más o menos qué... ahora, y más o menos andan en 5 o 6 megapascales, pero ahora lo vamos a ver, tenemos todas las tablas y vemos bien las comparaciones. Están las dos, Gracias. está la tabla europea, vamos a ver. Dale. Bueno, y en base a respecto a las propiedades elásticas, vamos a tener el módulo de elasticidad, obviamente también paralelo y perpendicular a las fibras, y el módulo de corte. Acá en estas imágenes vemos, este es el ensayo de flexión, vemos que es importante el hecho de que, esto obviamente está en la norma, las cargas se deben aplicar a los tercios, y vamos a ver que también está el módulo de elasticidad local, o el módulo de elasticidad global, que la diferencia está en que el módulo global se hace en base a la deformación respecto a los apoyos, y el módulo elástico local es la deformación que se genera en el centro de la viga con respecto a los puntos donde están aplicadas las cargas. Bueno, continuando, pasamos a los defectos que tiene la madera. Los defectos que pueden tener son varios, pueden ser naturales del propio árbol, como les había dicho, la presencia de médula, lo cual genera una disminución de los parámetros resistentes, la presencia de nudos, que van a ver que en base al tamaño, su ancho, su longitud, están tabulados, ahora lo vamos a ver. Defectos mecánicos que pueden ser del aserrado, que puede ser arista faltante, grietas o rajaduras. Este se me faltó, este sería natural, obviamente también, la inclinación que pueda tener las fibras durante su crecimiento.
agentes, ataques biológicos que pueden ser por hongos o por insectos, acá vemos los huecos que se pueden generar, y estos defectos que vemos aquí pueden generarse, por ejemplo, durante el proceso de secado, que puede ser abarquillado, revirado, o sea que si se genera un secado brusco se pueden doblar, o también mecánicos, digamos, durante su generación, ¿no? Durante la generación de la tabla durante la cerrada. Bueno, acá tenemos lo que es la tabla correspondiente a la norma IRAM 9662. Este 1, 2, 3 y 4 se refiere a las partes que tiene esta norma, que es en base a los tipos de árboles que se analizan. En este caso yo puse esta tabla que corresponde a la parte 1, que corresponde al pino paraná, que es el nombre científico, es Araucaria angustifolia, que es un árbol que las plantaciones principales están en Misiones. Después vamos a ver bien todas las partes que hay y todos los árboles que se analizan cuando pasemos a la parte del reglamento CIRSOC. Pero bueno, para tener una introducción, vemos acá esta tabla que clasifica las maderas en clase 1, clase 2, para el caso de tabla de pino paraná, en base a los defectos que tiene la madera, como puede ser médula, nudosidad, las fisuras que vimos antes, pasante o no pasante, no lo dije, pero sería una fisura no pasante, sería una grieta, o fisura pasante cuando se raja de un borde al otro, digamos. Revirado o arquillado, digamos, cuando se dobla la tabla, o ataques biológicos. En base a todos estos defectos, que es una clasificación visual, obviamente, se genera clase 1 o clase 2 de las distintas maderas que tenemos. Bien, pasando a la clasificación, obviamente ahora no voy a nombrar la parte de la norma IRAM, que fue lo que hablamos recién, eso lo voy a dejar para la parte del CIRSOC, pero para explicar un poco, tenemos que para generar la clasificación se tiene que tener un método, ¿no? ¿Cuáles las bases o los puntos que se tiene que cumplir este método? Bueno, definir qué especie es, que es lo que vimos recién, por ejemplo, pino paraná, la procedencia, que viene de Misiones. Hay que evaluar los defectos que puedan tener. En base a los defectos se puede definir los valores, no en base a los defectos, perdón, en base a los defectos se los clasifica, pero además se hacen los ensayos que vimos antes de flexión, de compresión, y se determinan los valores resistentes. Con una de las normas que había nombrado, tenemos la 9664, que era la correlación entre los defectos y los valores resistentes de rigidez. Vamos a ver la cantidad de clases que tienen, que vimos recién, por ejemplo, para el pino, que era clase 1 y clase 2. Se genera un límite para estos parámetros, es decir, según el límite que se le da a cada defecto, por ejemplo, se tiene que cumple para clase 1 o para clase 2, y bueno, el rendimiento que va a ser la resistencia que tiene cada clase. ¿Cuál es el objetivo de esta resistencia? Bueno, principalmente tener los valores o los datos necesarios para poder realizar el cálculo de una estructura, ¿no? O sea, en base a la calidad o la clasificación de la madera, nosotros sabemos sus propiedades y podemos realizar los cálculos. Y otro punto importante, obviamente, es el aprovechamiento desde el punto de vista estructural, ¿no? Tratar de aprovechar lo más posible ese material. ¿Qué métodos tenemos? Bueno, el visual, que ese es en base a los defectos que puedan tener, que son los que vimos recién, nudos, dirección de las fibras, geométricos, que serían las tablas cuando se doblan, por ejemplo, lo que vimos recién, el revirado, encorvado, daños biológicos, u otros daños como pueden ser los mecánicos. Después, además del método visual, podríamos tener el método mecánico, tenemos el método mecánico,
que es a través, por ejemplo, del ensayo para obtener el módulo de elasticidad, como sería el ensayo estático, que sería el ensayo de flexión que vimos hoy. O, por ejemplo, existen otros ensayos como el de frecuencia de vibración, que se hace vibrar la viga, por ejemplo, en este caso, y con acelerómetros se mide la frecuencia y en base a fórmulas se define el módulo de elasticidad. Y bueno, también hay métodos mecánicos para determinar la presencia de anomalías, de defectos, máquinas que se encargan de ello. En base a todas estas muestras y todos estos análisis, ¿qué se hace? O sea, un análisis estadístico, y se obtienen las propiedades de resistencia o de rigidez para todas las muestras y todas las secciones que se analizan, y se obtiene principalmente lo que se va a utilizar es el percentil 5, es decir, una probabilidad de falla del 5%. O lo que es lo mismo, decir que el 95% de las muestras cumplen con ese valor. Bien, lo que les decía de la norma IRAM 9664 hace un análisis de estas propiedades y hace una relación, es decir, en base a los valores característicos de la resistencia a flexión, la densidad y el valor medio del módulo de elasticidad, genera fórmulas o correlaciones para obtener las propiedades de las resistentes, las otras propiedades resistentes, digamos. Por ejemplo, en este caso se tiene la resistencia a tracción, el 0 es de paralelo y el K de característico, es decir, la resistencia a tracción paralela a las fibras característica es igual al 60% de la resistencia a flexión característica. En este caso, tenemos la resistencia a compresión paralela, la resistencia al corte, resistencia a tracción perpendicular, resistencia a comprensión perpendicular, y esta diferencia es en base al tipo de árbol, digamos. Vieron que habíamos dicho que se las podía, en base a su microestructura, las podíamos definir como coníferas o latifoliadas. Esta dicotiledonia sería latifoliadas. Bueno, y acá tenemos el módulo del 5% en base al módulo medio de elasticidad. Y que me faltó otra cosa, digamos, la norma IRAM. Estas son las fórmulas que están en la norma IRAM, pero están basadas, digamos, se basa en la norma europea, la norma EN 338. Esta tabla es solamente la de la norma EN 338, que es lo que me preguntaban hoy. Tenemos las distintas propiedades, digamos, la resistencia a flexión, la resistencia a tracción paralela y perpendicular, la compresión paralela y perpendicular, el módulo de corte, en base a las distintas calidades. Ellos acá clasifican, así como nosotros teníamos la clase 1, clase 2, clase 3, ellos lo clasifican en C14, C16, C18, en base a la resistencia a flexión que tiene esa madera, digamos. Y esto softwood species es en base a coníferas y latifoliadas. Entonces vemos que las coníferas C14 resiste a flexión, digamos, la resistencia a flexión son 14 newtons sobre milímetro cuadrado, que son megapascales. Y la pregunta que me habían hecho era cuánto era la resistencia a compresión. Resistencia a compresión paralela tenemos en Europa 16. Es el valor. Pero vamos a ver que más adelante, cuando lleguemos a la parte del CIRSOC, que en Argentina están muy por debajo, casi en la mitad o menos. Bien. Continuando, ahora vamos a ver los tipos de madera que tenemos. Los más utilizados, los que más
se ven en la vida cotidiana es la madera maciza cerrada, que son las secciones propias, digamos, luego del aserrado, con las dimensiones del árbol, ¿no? O sea, en cuanto a longitud, en cuanto a las escuadrillas, se pueden obtener distintas en base, obviamente, al diámetro del tronco. Existe también la madera laminada encolada, que con esta se pueden obtener distintas secciones, ya que son láminas de poco espesor y un ancho mayor, y se las adhiere, digamos, mediante un adhesivo especial longitudinalmente, por lo cual pueden obtenerse grandes secciones. Más adelante igual vamos a ver bien el proceso de estas vigas. Y el otro tipo de madera que vamos a ver son los tableros de virutas orientadas, que lo que genera es que se obtenga una resistencia, digamos, en los distintos ejes similares, o sea, que no haya tanta diferencia en base a qué eje se esté analizando, como es el propio de las maderas. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Si no se entiende algo, me frenan, capaz que me trago cuando estoy hablando. Bueno, como les decía, tenemos miembros estructurales de madera, en este caso de madera cerrada. Vamos a ver que las secciones de las maderas, en este caso se nombran, bueno, en este caso no, las secciones de madera se las define en pulgadas y se las nombra como escuadrillas, es decir, cuando tenemos la sección de una viga, que es, por ejemplo, en este caso 4 por 12, es la escuadrilla de la madera de las secciones de 4 pulgadas por 12. Bueno, esto es para que vean una idea de las dimensiones, pero es para verla en conjunto con esta diapositiva, que más o menos da una idea de los nombres de las secciones en base a sus dimensiones y en base a qué se utilizan. Por ejemplo, acá tenemos para el caso de un techo, el cabio sería, por ejemplo, la pieza de madera flexada que sigue la pendiente del techo. El caso de la correa también es flexada, pero es perpendicular, es decir, tenemos las correas que apoyan sobre el cabio y da una idea, digamos, de las dimensiones, 2x4 en este caso. En el caso de los puntales, tenemos que es una pieza que trabaja directamente principalmente a compresión, el tirante a tracción. Estos vemos que son mayormente secciones cuadradas. Y bueno, en el caso de las vigas, cuando ya su altura es de 8 pulgadas en adelante, y por lo general es de 3x8 o 4x12, como sería esta que habíamos puesto acá. Obviamente se pueden generar escuadrillas mayores. Bueno, ¿cuáles son las limitaciones que tienen los miembros de madera cerrada? Principalmente el tamaño de las escuadrillas, que dependen principalmente del tronco, ¿no? Porque uno no puede generar una escuadrilla mayor que la sección del tronco. Y también su longitud, ¿no? Que depende también de la longitud del tronco de lo que se pueda obtener. En el caso de querer una sección mayor o una longitud mayor, ya se debe recurrir a lo que habíamos visto antes, las secciones laminadas encoladas, que vamos a ver en la próxima diapositiva. Y otra característica de los miembros estructurales de madera son las terminaciones, que si se las quiere hacer, por ejemplo, en este caso, una sección a la vista, se debe generar un cepillado, que esto va a disminuir la sección, por lo cual se debe tener en cuenta, ya que menor sección va a dar una menor resistencia. Y bueno, en el caso de que sea una sección que no va a tener una terminación a la vista, o se quiere una terminación rústica, no tiene un cepillado, así que no hay que tener esa disminución de sección en cuenta. Bueno. Luego tenemos las maderas, las secciones de madera laminada encolada estructural, que, como les decía, son principalmente secciones rectangulares de ancho fijo, que dependen de estas láminas, y la altura puede ser variable o constante.
Los espesores de las láminas tenemos que son de 20 a 45 milímetros, y una característica que tienen estas secciones son las uniones tipo, se llaman finger joint, que lo que hacen es, bueno, en el caso, por ejemplo, como se ve en esta imagen, si se tuviese un defecto, como puede ser un nudo, se puede generar un corte antes y después, se genera esta unión dentada, finger joint, y se continúa con la madera. Obviamente también, si no se tiene este defecto, se generan estas uniones y se pueden generar vigas de mayor longitud. En cuanto a su fabricación, vemos que bueno, se genera una adhesión con el adhesivo que les decía en sentido longitudinal, y se genera un prensado durante 12 a 24 horas en base al tamaño de la viga, y una vez que ya se tiene la longitud y el prensado, digamos, ya se generó la adhesión, se pasa a la parte final del fabricado, digamos, de esta sección, que es el cepillado, perdón, el cepillado no, el corte en base a la viga que se quiera generar, y ya se puede llevar para la obra o estoquear para futuras ventas. Luego tenemos secciones de madera laminada encolada, pero no necesariamente rectangulares. Vemos acá que se pueden generar secciones doble T o secciones de alas desiguales, no simétricas. Pueden ser con el alma, como ven acá, que llega desde la parte inferior hasta la superior, o con el alma interna y que sean las alas continuas. Hay distintos tipos de secciones. Luego se tienen las secciones compuestas con tableros, que sería el OSB que vimos hoy, donde el espesor es mucho menor y se pueden generar las alas con secciones macizas, o bueno, también podría ser una sección encolada, laminada encolada, o secciones cajón, donde sus bordes son generados con tableros y la parte superior e inferior con las secciones macizas. Luego también se tienen las secciones compuestas discontinuas, que son principalmente secciones flexionadas, elementos flexionados, que pueden ser tanto triangulares, a dos aguas o a un agua, trapecial, estos son los reticulados clásicos que vemos, y las secciones típicas, que donde la principal, o que la que más se utiliza, es el cordón inferior y superior compuesto con dos secciones macizas, y las diagonales y los montantes con una sola sección. Obviamente también existe el caso contrario, ¿no? Donde los cordones son una sección única y las montantes y diagonales se generan con dos tablas en los costados. Y también podría ser, obviamente, en el plano, ¿no? Donde tanto cordones como montantes se generan con una sola barra, y hay que ver bien el tema de la unión, que se genera una especie de encastre, digamos. También tenemos el caso de los elementos comprimidos, que serían para columnas, con el caso de secciones compuestas discontinuas, que, como vemos acá, se pueden generar en el caso de que no alcance, digamos, a generar la columna con una sola sección. Se pueden utilizar dos secciones y se los puede unir, como se ve acá, con un taco cada cierta longitud, o como vimos para el caso de las columnas armadas metálicas, con presillas, por ejemplo, también cada cierta longitud, y también reticuladas, pero no son tan comunes. ¿Alguna consulta? Bueno. Pasamos ahora a lo que son los sistemas estructurales. Los podemos definir en base al tipo de estructura, que pueden ser, por ejemplo, para estructuras menores,
tenemos el caso de sistemas macizos que dan una idea, como se ve acá, de una construcción pesada o de gran rigidez, donde las secciones son utilizadas casi como su estado natural, ¿no? En este caso se ve que está hecho prácticamente con troncos. Después tenemos el sistema de entramado, que los casos que tenemos son el balloon frame, donde las columnas son continuas, digamos, desde la base hasta el techo, y se montan las columnas, se techa, y por último se generan los entramados horizontales. Ahora en la próxima diapositiva vamos a ver algunas imágenes. El sistema platform frame, que son columnas separadas por piso, es decir, se generan las columnas del primer piso, se genera el entrepiso, y encima de él se colocan las columnas, y luego el entramado otra vez, y por último se techa, y el sistema clásico común de columna-viga, donde se tienen los entramados horizontales que se apoyan sobre las vigas, y a su vez estas vigas sobre las columnas. Estas serían las imágenes. Acá vemos el balloon frame, donde las columnas van desde la base hasta la parte superior, y en él se apoyan los pisos, digamos, los entramados horizontales. El platform frame, que es el caso que dijimos que se genera las columnas, entramado horizontal, y no necesariamente son continuas, digamos, se vuelven a apoyar las columnas sobre estas plataformas, y luego el techo. Y el sistema clásico, que tenemos el entramado horizontal apoya sobre las vigas, y las vigas sobre las columnas. Después se tiene el sistema de placas, que hay dos casos. Puede ser, por ejemplo, el principal con un bastidor de madera y un revestimiento lateral, que bueno, esto obviamente se hace en un taller o al borde de obra y luego se monta. Y también existe, estos más nuevos, los paneles CLT, que son estos que vemos acá, que dada su configuración vemos que se intercalan tablas en un sentido y luego en el otro, dando una mayor rigidez, una mayor resistencia, y estos tipos de paneles pueden soportar tanto cargas en su plano como perpendicular, y se pueden utilizar tanto como paredes como también como losas. Tienen una gran resistencia. Esto en Europa se está usando mucho, ya se montan directamente las casas prácticamente, y hay edificios también. Y bueno, una particularidad de este tipo es que se puede armar y desarmar, ¿no? Si se dejan, como dice acá, bien visibles las uniones. En el caso de estructuras mayores, tenemos sistemas planares, que son, bueno, reticulados, arcos o pórticos. Luego se tienen sistemas espaciales laminares. Acá vemos el caso de, por ejemplo, una bóveda, o el caso de láminas. Este es el encofrado que tuvieron que realizar para la ópera de Sydney. Sistemas espaciales entramados. Vemos acá las obras. Esta es la entrada de golf en Corea del Sur. Y esto es en una exposición en Milán. Vemos las grandes dimensiones de estructuras que se pueden generar. Y acá una particularidad, que obviamente todas las fundaciones y tanto uniones se hacen metálicas, no de madera. Bien, algunos recaudos constructivos a la hora de generar obras en madera. A lo mismo que vimos para metálicas, generar rigidez para los esfuerzos laterales que se puedan generar. Vemos acá que tenemos cruces o
rigidez en triangulaciones en K o con paneles. Lo que les decía recién, alejar la construcción del suelo, ya que hay que evitar el contacto de la madera con la posible humedad que se pueda generar. Vemos que pueden ser a través de fundaciones o plateas, no hay ninguna imagen. Esta que es una unión típica, no sé si lo han visto en algunas casas o bueno, en quinchos, se generan con elementos externos metálicos. La generación de aleros para evitar de nuevo, digamos, el agua de lluvia que esté en contacto con la estructura principal. Y algo importante que es la correcta elección de las uniones. Vemos que hay muchos tipos, ya sea según el esfuerzo o según la cantidad de barras que concurran a ese nudo que se estén uniendo, ya sea compresión, tracción, 2 barras inclinadas o perpendiculares. Acá puse un ejemplo, digamos, una columna con una viga, cómo se encastra la viga que llega en diagonal. Vamos a ver que todas las uniones se generan prácticamente con elementos externos metálicos. Acá tenemos una chapa con distintos bulones. Siguiendo con las uniones, acá tenemos una unión articulada, una columna con una viga o una estructura acá reticulada. Vemos la cantidad de bulones que se deben colocar. Esta es una unión típica acá de una viga, un entramado, ¿va? Cómo se unen, se apoyan. Y los tipos de uniones que tenemos, los tipos clavija, que son clavos, pasadores, tirafondos, o uniones en superficie mediante chapas. La parte de uniones la vamos a ver la semana que viene, pero la clase que viene el viernes, pero no hay mucho desarrollo todavía en cuanto a uniones en el reglamento nacional. ¿Alguna consulta? ¿Hasta acá? Seguimos. No sé si quieren frenar 5 minutos. Bueno, dale, profe. ¿Frenamos? Como prefieras vos. No tengo drama, como digan. Si quieren, seguimos. ¿Tengo una consulta? Sí. ¿Existen bulones de madera, por decirlo así, o pasadores de No, madera? todas las uniones son... Sí, pasadores hay, pero no Pero con- estructurales. Claro. Como estructurales, todas las uniones son metálicas. Está. Gracias. Ajá. Bueno, seguimos entonces. Pasamos a la reglamentación. Internacional tenemos en Europa el Eurocódigo 5, que por bastante tiempo se siguió este reglamento acá en el país, pero luego tenemos el estadounidense, que es la National Design Specification, que vamos a ver que el reglamento CIRSOC tomó como base esta norma, al igual que el resto de los reglamentos. Vieron que para metálicas también se utilizaba el ISC, que es estadounidense. Y bueno, a modo informativo, en Latinoamérica están la norma de Brasil y la de Chile, que en Chile hay un gran desarrollo en cuanto a estructuras de madera. Bueno, pasando al reglamento nacional, tenemos el CIRSOC 601, que tiene 3 partes, que es el Reglamento Argentino de Estructuras de Madera,
el manual de aplicación de los criterios de diseño adoptados en el reglamento de estructuras de madera. Este tiene tablas, ya vamos a ver la cantidad de coeficientes que hay para adoptar, que esto lo simplifica con algunas tablas, y con ejemplos resueltos, ejemplos de aplicación, y una guía guía para proyectos de estructuras de madera con bajo compromiso estructural. Hay un ejemplo dos ejemplos, perdón, de dos casas, donde se genera el desarrollo y verificación de todas las partes de la estructura. Bien, ahora vamos directamente al reglamento CIRSOC. Como les decía, toma como base el National Design Specification, pero hay una particularidad. La norma estadounidense tiene los dos enfoques, digamos, tensiones admisibles y LRFD, como vimos para el caso de metálicas, pero en el caso de las estructuras de madera solamente se tomó el formato de tensiones admisibles, por lo cual las maderas en Argentina se calculan con el método ASD, no con el LRFD. Obviamente, ¿qué significa esto? Que las acciones se van a calcular sin mayorar, pero para tener en cuenta la simultaneidad de acciones se van a generar las combinaciones, ¿no? Ahora las vamos a ver. Y el coeficiente de seguridad se genera minorando la resistencia, eso no cambia. Mediante algunos factores, algunos coeficientes de ajuste, se minora la resistencia. Bueno, estos son el contenido que tiene el reglamento, los requerimientos generales, valores de diseño, vemos las disposiciones y expresiones para el cálculo, los miembros estructurales que calcula, que ahora vamos a ver, que son madera cerrada, madera laminada, encolada, secciones circulares y prefabricados de tableros, y el diseño de uniones, que como les decía, son solamente uniones tipo clavija, todavía esto está en desarrollo, falta bastante, y algunos sistemas estructurales. Bueno, lo que habíamos visto hoy, las especies que incluye son 4, digamos. Está el pino paraná de Misiones, el eucalipto, que también es de la parte de la zona del noreste de Argentina, que es Misiones, Entre Ríos y Corrientes, son casi todas o el 90% de la producción de madera se encuentra en esa zona. Los pinos Taeda y Elioti, y el álamo, que la mayor producción está en el delta de Paraná. Los miembros estructurales, como habíamos visto, madera cerrada maciza, madera laminada encolada estructural, capítulo 6, secciones transversales circulares, y el capítulo 7, prefabricados, madera compuesta y tableros. Las disposiciones generales tenemos el campo de validez, que es para edificaciones y obras civiles, y se excluyen el análisis de puentes, fuego y sismo, y se tiene en cuenta, digamos, el comportamiento mecánico y de durabilidad, pero no hace referencia a aislaciones térmicas y acústicas. Insisto, emplea el formato de tensiones admisibles, y es importante que genere una clasificación de las acciones en permanentes, variables y accidentales, y hay que tener en cuenta, vamos a ver, hay un factor que tiene en cuenta la duración de estas acciones. Para el caso de la simultaneidad de cargas hay que utilizar las combinaciones de que son las que se encuentran en el reglamento CIRSOC 301 en el apéndice L, ¿se acuerdan las que utilizábamos para el cálculo de deformaciones? Es decir, las combinaciones de servicio. Vemos que, acá se las puse, digamos, tienen en cuenta, digamos, el peso propio de la estructura. Esto
no es muy común, pero bueno, están completas las combinaciones, la acción permanente de líquido, digamos, hay que evitarlo. Las acciones variables debido al uso, el viento, las acciones térmicas, vemos que a medida que se suman o se tiene en cuenta la simultaneidad, se genera un factor inferior, y en este caso, donde se tiene en cuenta todas la simultaneidad de todas las cargas, este factor es mucho menor, son 0,6. Bien. Bueno, las condiciones de diseño. Vamos a ver, primero vamos a tener la verificación de resistencia, es decir, la condición resistente. ¿Cómo va a ser? La resistencia requerida, es decir, las solicitaciones que tenemos, van a tener que ser menores o iguales que la resistencia de diseño. ¿Cómo se obtiene la resistencia de diseño? Bueno, es en base a los valores de diseño de referencia, que ahora vamos a ver, se encuentran en los suplementos, que tiene que estar afectado por los factores de ajuste. Es decir, cuando se tiene esta tensión, esta F', significa que es un valor de diseño de referencia ajustada en base a las condiciones de la estructura que estamos calculando. Estos C sub J, digamos, los factores de ajuste, ahora vamos a ver, son 7. Pero bueno, acá hay un ejemplo de cómo sería el cálculo de la resistencia. Acá tenemos la tensión de flexión generada por las cargas exteriores, que se obtiene como el momento externo dividido por el momento elástico, y la tensión de flexión ajustada como la tensión de referencia por como les decía, los factores de ajuste. Bien. Para obtener los valores de diseño de referencia, es decir, las tensiones F sub I, el reglamento otorga distintas tablas en base a la especie que se está analizando, a la procedencia, y los define con distintas clases resistentes. Esto donde se encuentra al final del reglamento, se tienen distintos suplementos, en base, cada uno es madera cerrada, madera laminada, sección circular, y el suplemento 4, que lo vemos la clase que viene, que es en base a uniones. Como ejemplo, puse el suplemento 1, que es para valores de diseño de madera cerrada, el caso de Pino Paraná, es decir, en el suplemento 1 va a haber 4 secciones, ¿no?, para cada tipo de madera. Esto otorga una tabla, por ejemplo, acá tenemos la que es en base a una clasificación por resistencia según la norma IRAM 9662, que fue la que vimos al principio. Se tienen distintas clases de resistencia de la madera. Y en base a esa clase resistente se tienen los distintos factores o valores de diseño. En este caso tenemos la tensión de flexión, la resistencia a tracción, la resistencia al corte, la resistencia a compresión perpendicular a las fibras, resistencia a compresión paralela a las fibras, módulo de elasticidad del 365, que se va a utilizar más que nada para el cálculo de deformaciones, ya lo vamos a ver, y el E mínimo, que es para el cálculo de estabilidad. Otras tablas que otorga ahí el suplemento es para el cálculo, los valores, perdón, de referencia para la densidad. Y es importante ver que, como les decía, estas tablas eran clasificadas por resistencia. También se tiene las tablas para el caso en que la clasificación sea, por ejemplo, en este caso, la clasificación visual. Fíjense que acá dice clasificada por resistencia de acuerdo con el método que se incluye en el apéndice 1, y el apéndice 1 era clasificación visual por resistencia. En este caso se tienen 3 clases resistentes y los valores de diseño correspondientes a cada uno
de estas clases resistentes. Y acá puse para comparar nada más, las tablas correspondientes a cada tipo de madera. Ven que acá tenemos pino paraná, eucalipto, el pino taeda y elioti, y el álamo, las distintas clases resistentes, sus distintos valores, y lo que hablábamos hoy de que la resistencia a flexión, por ejemplo, la mayor que tenemos acá es 9,4, y si lo comparamos con lo que habíamos visto de la norma europea, vemos que la de menor resistencia que está en Europa tiene 14 newtons sobre milímetro cuadrado, y la mayor resistencia que tenemos en base a nuestra producción, nuestras tecnologías, es 9,4. Es decir, la mejor nuestra está por debajo de la peor de ellos. Tengo una consulta después de eso de vuelta. Sí. Yo te preguntaba eso hoy porque había leído que había algunas maderas que se trataban también ¿cómo es? Con compresión a altas temperaturas, y que decían que incluso algunas llegan a resistir más que el acero, que se está tratando en Europa esa tecnología. Por eso te preguntaba. Y más que el acero, Claro, llegan a entre 40 y 60 megapascales. Por eso sí, eso sí, o sea, hay las mejores, digamos, de las que se obtienen en Europa, por ejemplo, tenés estas que eran la de coníferas, llega a 50. está bien. Y la otra, la que era madera más densa, llega a 70. Pero bueno, hay que ver qué tratamientos tienen allá y el tipo de producción, ¿no? O sea, acá es como que todavía No hace sé si acá pocos inimaginable, años que... pero ¿Cómo? acá inimaginable, sí, seguro. Sí, Pero sí, a futuro sería la idea que llegue, ¿no? O sea, si uno analiza todo y se está haciendo, vos pensás que este reglamento se aprobó ahora en 2016, hace rato que se venían generando igual versiones del reglamento, no se aprobaban, ahora se aprobó, pero no es mucho todavía lo que hay. Con el tiempo, imagino que se irá mejorando todo esto, ¿no? Juan, Después, una sí. consulta. ¿Qué pasa si tenés una madera para construir que no es de las que está en el CIRSOC? ¿Existe alguna relación para calcular los esfuerzos o no sé, ahí es como que todavía... Y es una zona gris, digamos, en base a la norma de la que había nombrado, la 9664, si se sabe qué tipo de madera es, digamos, si era conífera o latifoliada, tenés distintas relaciones, o sea, habría que hacer ensayos, obviamente, o sea, lo ideal sería si vos tenés esa madera y podés generar ensayos con el tamaño de ese elemento estructural, estarías cerca de, digamos, se podría utilizar esa resistencia que vos obtuviste de los ensayos. El tema es que habría que ver cuántas vigas o cuántos elementos tenés para analizar, ¿no? Porque vos capaz analizás uno y te da un cierto valor y después el resto resulta que tenía mucho menos. O al revés, ¿no? También se puede dar. Pero habría que hacer eso. Claro, está Realizar bien. ensayos. Bien. Bueno, continuando, después el suplemento 2, que era también las tablas de los valores de diseño, pero para el caso de madera laminada, se tiene esta tabla, de nuevo, con sus respectivos valores de diseño en base a qué tipo de árbol es y qué calidad de resistencia se tiene. Y bueno, hay un punto abajo, digamos, que aclara que para el caso de la densidad se usa directamente las tablas del suplemento 1 en base a qué árbol es. Y si se quisiera, también se podría hacer una madera, por ejemplo, laminada, mezclando o intercalando distintas calidades, pero para eso habría que hay una norma, la norma IRAM 9660, que tiene en cuenta estos
¿cómo se dice? Esta mezcla, digamos, de calidades. El caso del suplemento 3 da los valores de referencia para miembros estructurales de sección circular. En este caso, la norma solamente da para el caso de eucalipto, que es el más utilizado como poste debido a su crecimiento, digamos, es casi perfecto. Pero hay una salvedad de que es en estado húmedo, y para poder utilizar estos valores de referencia tiene que cumplir con ciertos requisitos de calidad que están citados en el apéndice. Que los requisitos son más que nada, digamos, todos los defectos que habíamos visto, ¿no? Nudos, inclinación de fibras, etc. Bien. Ahora pasamos a lo que son los factores de ajuste. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que para calcular la resistencia de diseño ajustada había que calcular había que multiplicar los factores de diseño que obteníamos de los suplementos por distintos factores de ajuste? En cada capítulo, según sea madera laminada o madera cerrada, como en este caso, se tienen estas tablas donde explica o define qué factor de ajuste se debe aplicar para cada resistencia de diseño que se quiera calcular. En este caso, si se quiere calcular la resistencia de diseño ajustada de flexión, hay que multiplicar la resistencia de diseño que se obtiene de los suplementos por esta cantidad de factores de ajuste. Es el factor de ajuste respecto a la duración de la carga. Esto es factor de ajuste por la forma de la sección. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Y vemos que en base a qué resistencia se está analizando, se utilizan distintos factores de ajuste, ¿no? Este para el caso de madera cerrada, este para el caso de madera laminada. Vemos que acá aparecen dos factores más. Para el caso de secciones circulares. Y acá tenemos cuáles son los factores. Digamos, hay factores que afectan a la mayoría de los esfuerzos, que son el factor de duración de la carga, según la condición de servicio, o factor de temperatura, los ligados al esfuerzo, que son de estabilidad lateral, distribución lateral de cargas, y factor de estabilidad del miembro comprimido. Esto es solamente para el caso de compresión, y bueno, estos dos para flexión. Y factores ligados al elemento, que tenemos el factor de tamaño CF para el caso de madera cerrada, o factor de volumen para madera laminada encoladas, y factor de curvatura. ¿Se acuerdan que para el caso de laminadas encoladas se podía tener ejes curvos, es decir, formar arcos, por ejemplo? Bien, pasando al cálculo de estos factores. Esto está obviamente todo tabulado o explicado en el reglamento. Tenemos el factor C sub D, que es en base a la duración de la carga, y vemos que según sea cada tipo de carga, por ejemplo el peso propio, que es la duración se la considera permanente, la sobrecarga de uso, que está considerada como que su duración son 10 años, o cargas accidentales, como pueden ser, acá tenemos el viento o el sismo, se aplica un factor de duración, es decir, este factor va, en el caso del peso propio, va a disminuir la resistencia, pero en el caso de sobrecarga de uso o del viento, por ejemplo, que dura poco tiempo, se aumenta esa resistencia. Hay un tema con este factor, y es que en el caso de esto sería para cada una de las cargas. Ahora, en el caso de las combinaciones, si uno tiene, por ejemplo, la combinación de que era D más L, se tiene que usar el coeficiente correspondiente a la carga de menor duración. Es decir, en D más L, C sub D vale 1. O, por ejemplo, en la combinación que
que tenía todos los casos, peso propio, sobrecarga de uso y viento, el factor de duración que se debe utilizar es 1,6. Después, factor de la condición de servicio, esto es en base a la humedad que se va a tener en el ambiente donde se establezca la estructura, o mismo el elemento estructural, si es una columna interna o una columna externa, se hacen en relación al contenido de humedad promedio. Acá vemos que se tiene una tabla que el factor de ajuste va a modificarse en base a qué resistencia se esté calculando. Si es para el caso de la resistencia a flexión, C sub M vale 0,85. Para el caso de compresión perpendicular a las fibras, 0,67. Después tenemos el factor de temperatura, que en la mayoría de los casos vale 1, es decir, menor a 40 grados centígrados, y obviamente también influye qué resistencia se está calculando, ¿no? Bien. Luego se tiene el factor de estabilidad lateral, C sub L, que este afecta únicamente a la resistencia a flexión. Esto es como el C sub L que veíamos en metálicas en base al pandeo lateral que se pueda generar en una viga. Vemos acá, esto va a influir en base a la dimensión de la viga, y también, si no me equivoco, en base a la longitud no arriostrada que tenga esa viga, digamos. Si se cumple con ciertos requisitos que se dictan en cada capítulo, C sub L vale 1. En caso de que no se cumpla con esos recaudos constructivos, se debe calcular con esta fórmula, donde influye la relación de esbeltez de la viga, que es con esta fórmula que tenemos acá, que esta es la longitud efectiva, la altura de la sección y el ancho de la sección. Y continuando, tenemos que para calcular la longitud efectiva, para poder calcular la relación de esbeltez, se tiene esta tabla que va a influir según las condiciones de apoyo, una viga en voladizo o simplemente apoyada, y también el tipo de carga que está actuando sobre esta viga. Y de esta forma se obtiene la longitud efectiva. Luego se tiene el factor de distribución lateral de las cargas, también es en base, o afecta solamente a la resistencia a flexión. Puede, como mucho igualmente, este coeficiente puede valer un 10% más, que es en base a la repartición transversal que se pueda generar en las distintas vigas. Luego, otro factor que afecta solamente al cálculo de la compresión es el factor de estabilidad del miembro comprimido, C sub P, que este es como vimos también para el caso de metálicas, en base a los ejes de inercia, digamos, según se analice respecto a un eje o respecto al otro, y en base a sus condiciones de arrastramiento, se obtiene con las tablas que ya vimos, según sea empotrado articulado, articulado articulado, el valor de K, y se obtiene su longitud efectiva, y se debe entrar a esta fórmula con todos los distintos coeficientes. Luego se tiene el factor de tamaño C sub F, este es solamente para el caso de madera cerrada, que es para generar una relación entre la probeta, digamos, con la que se realiza el cálculo de la resistencia a flexión, y el
las dimensiones de nuestra sección. En el caso de que se esté analizando para la resistencia a flexión, este D es la altura de la sección, y en el caso de que se esté analizando un elemento sometido a tracción, D es el ancho de la sección transversal. Perdón, es la mayor dimensión de la sección transversal. Y por último, tenemos los factores de ajuste que aplican solamente para el caso de madera laminada encolada, que son el factor de volumen y el factor de curvatura, que nuevamente dependen en base a la probeta con la que se realizó el cálculo de la resistencia, y se genera una correlación con el tamaño de la sección de la estructura real. Y hasta acá llegamos en el día de hoy, y el viernes continuamos con el resto de las verificaciones. Vamos a ver bien cómo se verifica cada elemento y el cálculo de uniones. Queda pendiente. Bueno, genial. ¿Alguna duda, chicos? ¿Consulta? ¿Comentario? Parece que no. Bueno, voy a dejar de grabar.